Embajador Navarrete. Antes de la pausa, porque temía que después no hubiera oportunidad de decirlo, creo que de lo que nos dice Gustavo hay una acotación fundamental. En los últimos 30 años, los horizontes petroleros de México y Brasil tuvieron un desarrollo que los contrasta dramáticamente. En este momento, México enfrenta una situación de declinación en su potencial de producción, que yo diría que la estimación estándar, con los actuales niveles y con las reservas probadas, es de 10 años, y es una cifra en la que creo que habría un acuerdo generalizado. Es decir, que si no se hace nada en 10 años, este país no tiene petróleo y vamos a un colapso fenomenal. Brasil está en una circunstancia en que ha conquistado la autosuficiencia, en que es empresa líder en tecnología en aguas profundas, en que tiene asociaciones en todo el mundo. Pero lo que tenemos que apuntar es que Petrobras sigue siendo una empresa del Estado brasileño. Nadie pensó en que el crecimiento de Petrobras dependía de cuestiones como su privatización. Creo que esta es una lección que vale la pena que tomemos. Y el otro elemento importante es que claro que se ha llegado recursos de capital y recursos tecnológicos de fuera de la empresa, pero lo ha hecho manteniendo el control y la propiedad de los recursos. Creo que esta es una acotación que valdría la pena dejar sobre la mesa. Te quiero una pregunta. Ustedes participaron, sobre todo tú, para empezar, en aquella época en que estuvo planeado una asociación estratégica entre las tres empresas, entre Petroben de Venezuela, entre Petrobras de Brasil y Pemex de México. ¿Qué fue de eso? ¿Por qué no se logró? Y una segunda pregunta. En una conversación reciente en la Universidad de Los Ángeles con un grupo de expertos norteamericanos, amigos además, querían venderme la idea de que el acuerdo energético entre México y Estados Unidos es garantizar el suministro de corto plazo. Entonces, digamos, somos vasos comunicantes, estamos en la misma región, quieren que los vendemos ahora dentro de 20 años, ¿verdad? Porque, y la pregunta es, ¿por qué? Ya hubo la comparación con Brasil, en Estados Unidos año con año ha aumentado sus reservas petroleras y año con año en México se han agotado. Entonces, es una política conveniente para el país que nos agotemos nuestras reservas cuando otros países las están aumentando, que por la economía la facilidad de extender la mano y bajar el plátano, que es en el fondo, no logremos una evolución tecnológica, o cuál sería una política racional. Yo creo que antes de entrar al tema, como lo planteas, Porfirio, hay algo también en complemento de lo que dice Jorge Eduardo. Brasil, con su empresa petrolera de Estado, Petrobras, se desarrolló como empresa, exactamente lo que le impedimos a Pemex, o se le impide a Pemex. Y en estas circunstancias, pues es imposible que pueda tener su autonomía y que no haya podido hacer las inversiones necesarias y que hoy estemos importando, como ya lo señaló Jorge Eduardo, una cantidad verdaderamente aberrante de hidrocarburos, tanto refinados como gas natural hoy. Ahora bien, la parte importante de lo que es la participación privada, por llamarlo de alguna forma, en Petrobras, lo hacen para reforzar una empresa de Estado. Aquí se hace para debilitar a una empresa de Estado con los pidiriegas y otros tipos de inversiones que única y exclusivamente son deudas que se hacen. ¿Qué son los pidiriegas? Para los pidiriegas son programas de inversión escalonados en el tiempo. Diferidos en el pago. Y diferidos en el pago. Esto quiere decir que son deudas. Formas de crédito. Fórmulas de financiamiento es decir, carísimas. Quitan el dinero a Pemex, no dejan que reinvierta sus recursos, no hay mantenimiento, la endeudan y luego dicen que la empresa quebró y que hay que presentarla. Entonces, ¿es una trampa? Una limpieza a todo este mecanismo que realmente le dé la autonomía y la autonomía de gestión y de inversión con proyectos multianuales como son las inversiones en refinerías, en exploración petrolera, en desarrollo tecnológico. Esta es una de las partes fundamentales que por qué Brasil y Petrobras son hoy vanguardia en la industria petrolera mundial y México no puede salir de México. Es impresionante. Y además no puede salir de México, pero depende absoluta y totalmente, financiera y tecnológicamente del exterior. Es horrible. Oye, perdón, porque la gente estará haciendo preguntas. Claro.
Esta administración ha estado insistiendo en la famosa reforma energética, que yo veo como una parte muy pequeña del problema, que consiste en abrir la inversión extranjera para producción de energía eléctrica de gas natural, no de gas asociado, que empresas fundamentalmente tejanas. ¿Se puede realmente decir que esa soluciona los problemas del país? ¿O simplemente se está montado en una falsa privatización sobre el supuesto de que Pemex fracasó? Quisiera que nos dijeras, ¿qué sentido tiene esa reforma? ¿Y cómo se puede hablar? ¿Qué elementos tendría una verdadera reforma energética del país? Yo pienso que antes de una reforma energética tenemos que tener muy claro una reforma, bueno, fiscal, pero energética también, en el sentido de la inversión extranjera en el sector. Tenemos que lograr una autonomía del sector. Una autonomía que el sector no ha tenido. El sector ha estado supeditado a lo que la Secretaría de Hacienda finalmente ha dispuesto en los últimos años. Y sin duda eso merma las posibilidades de eficiencia de una empresa que se ve, pues, de alguna manera atada de manos para poderse desarrollar. Yo pienso que primero hay que pensar nosotros, antes de hablar de la reforma energética y de los capitales extranjeros o del capital privado, de hacer eficiente lo que hoy hay. Hoy tenemos refinerías que no están operando al 100%, por ejemplo. Hoy existen plantas de generación de electricidad que no están operando en los niveles óptimos de 80%. Todo eso son, sin duda, signos de que no estamos operando con la eficiencia que pudiéramos estar operando, y que de hoy tener las refinerías, por ejemplo, operando a su máxima capacidad, pues existirían recursos incluso adicionales que nos pudieran permitir pensar en una inversión a largo plazo, en tener más refinación, en tener otras actividades fuera de la pura explotación para la venta del crudo. Ahora, también tenemos que no nada más fijarnos en lo que son nuestros recursos de hidrocarburos, sino verdaderamente pensar que el sector energía es un presupuesto energético del país, bueno, que es mucho más amplio. Yo iría más allá. O sea, la energía es un asunto de seguridad nacional. No tiene que estar supeditado a que se definan las políticas energéticas en la Secretaría de Hacienda, desde alguien que no tiene vamos, yo estoy muy enfocado en la parte de desarrollo tecnológico. ¿Qué políticas no se resuelven en Hacienda? Bueno, pues eso es un tema, o sea, ese es un tema previo a cualquier reforma. Si el sector no logra la ley cierta quedó autonomía, bien porque había un proyecto que fue rechazado, que iba en el muy buen sentido, era el máximo de autonomía fiscal a Pemex. Ahora, eso no requeriría una reforma fiscal, la ley quedó mal, quedó muy mal, pero ¿no requeriría esto una reforma fiscal a fondo del país y una tasa de crecimiento muy distinta? ¿Tú qué piensas, Jorge Eduardo? Evidentemente que la reforma fiscal se requiere, aunque no se esté hablando del sector petrolero, pero esta es una de las razones. No, el elemento que yo creo que hay que agregar, porque es una ecuación compleja, es el cambio en el entorno internacional de los hidrocarburos. Estamos nuevamente, por el crecimiento de China y por el crecimiento de la India, entre otros factores, en un mundo en que las demandas de energía adicional están superando, al menos en el mediano plazo, las posibilidades de oferta adicional. Estamos en un horizonte de un mercado de compradores, como ya apuntabas, y esto significa que para un país con un horizonte limitado, que está exportando la mitad de lo que produce, en esos 10 años va a tener que optar claramente entre satisfacer sus necesidades internas y reducir exportaciones, o seguir exportando crudo e importar productos elaborados. Las condiciones de mercado, a mi juicio, aconsejarían buscar el mayor grado posible de autosuficiencia en toda la cadena de valor del sector. Y eso requiere inversiones. Y las inversiones en refinación que se requieren y que tienen horizontes de varios años para empezar a producir, tienen que hacerse ahora para que los productos estén ahí dentro de 5 o 7 años. De suerte que las decisiones en materia fiscal y en materia de manejo del sector energético hay que tomarlas ahora para estar preparados a los 10 años si no hemos logrado sacar el petróleo de los nuevos yacimientos que aparentemente están ahí, pero que todavía no se demuestra que están ahí. Yo quisiera preguntarte, Gustavo. Yo he hablado así como introducción entre lo que es una política de Estado y lo que es una política de mercado.
Claro que una política de Estado tiene que ver las condiciones del mercado, si no está operando en el aire. Pero nosotros no podemos estar sujetos a contingencias que no hayamos previsto. A mí lo que más me preocupa, quiero decirte, es que el presidente López Portillo, lo traigo como recuerdo, tú recuerdas al Che Yamani, son dos personajes muy famosos en esa época, llegó a decir en uno de los más famosos discursos en el Congreso que ya a México solo le quedaba un problema, y que ese problema era administrar la abundancia, famosas palabras. Yo tengo la impresión de que los grupos asesores y los intereses creados en torno a los presidentes y en torno a los candidatos a la presidencia les hacen pensar que en su sexenio, en el corto lapso, de todas maneras un sexenio, ellos pueden aprovechar lo que hay, sobreexplotar, ¿sí? Y si hay alza de precios, tener ganancias adicionales y pasar, suponemos a la posteridad, que no fue el caso al que me refiero, por medio de una obra pública impresionante. Cada vez que esto pasa, el país tiene menos posibilidades, como dice Jorge Eduardo, de salir adelante porque no tiene una política de largo plazo. Yo creo que el petrolismo y el presidencialismo en México han estado muy ligados, en el sentido que el petrolismo ha servido para la glorificación de los presidentes y la facultad irrestricta del presidente para resolver en materia de petróleo ha servido para la sobreexplotación. Pero yo te quisiera hacer una pregunta. La gente no sabe necesariamente cuáles son esas nuevas fuentes de energía. Yo voy a mencionarlas así al pasar. La solar, que antes era local y que ahora hay patentes para enviar la energía solar a miles de kilómetros de distancia. La eólica, la que viene del viento. La maremotriz, que estuvo muy de moda en los años 80. La biomasa, que es los combustibles provenientes de la energía proveniente de la vegetación. La geotermia, que es lo que se extrae como energía de los volcanes. Hay la fusión nuclear. Ahora hay los agrocombustibles. Estoy pensando en los coches movidos por alcohol de caña, que inventaron justamente los brasileños. Y luego viene la gran promesa de la humanidad en la que los europeos creen mucho, la civilización del hidrógeno. Esto quiere decir que con solo romper una molécula de agua, hidrógeno y oxígeno, puede producirse una cantidad enorme de hidrógeno teóricamente, y los teóricos, incluso los fundamentalistas, creen que además esto es la posibilidad de democratizar energía, porque si en el laboratorio de la secundaria podríamos hacerlo, puede todo el mundo producir su pedacito de energía. ¿Cómo anda México en todo esto? ¿Qué debería hacer México solo, aliado a otros países, para entrar de lleno en esta edad? Porque si es 10 años máximo la duración de nuestro petróleo, pues México tiene una prisa inmensa. Claro. Mira, yo creo que si recordamos en Nairobi en 1981, que fue la reunión mundial de fuentes nuevas y renovables de energía, donde estuvimos presentes ahí, la preocupación del mundo en general, porque fueron una gran cantidad de jefes de Estado a esta reunión, fue realmente muy importante, pero recordemos que acaba de pasar el choque petrolero 79, el aumento de precios. Posteriormente, en 1982, cae el precio del petróleo y nos empezamos a olvidar de esta inercia que se había tenido. Y entonces, ¿qué es lo que realmente se retrasó? Hoy se ha venido retomando poco a poco, pero lo han venido retomando precisamente las grandes empresas, que vemos que las grandes empresas energéticas ya son integradas en su... Lo mismo están desarrollando la energía eólica, que se están metiendo a la bioenergía. Son los mismos. Los que controlan la hora quieren controlar lo de mañana. Exacto. Así es. Precisamente se están preparando. Pero hay una cosa importante. Hay dos grandes grupos de energía, lo que es el combustible para los movimientos, que está encabezado por el transporte, fundamentalmente el automóvil. Pero la pregunta para la gente, ¿qué es lo que puede sustituir hoy en día la gasolina que está en tu coche? Hay desde luego el alcohol, hay ahora unas combinaciones japonesas y orientales de gasolina con electricidad, pero se dice que el fuel cell, que la célula de combustible alimentado con hidrógeno, es lo único que en el futuro, con accesibilidad, con precio, con seguridad, puede mover todos los vehículos del mundo. ¿Esto es cierto? Esto es de largo plazo, esto es lo que... ¿Pero largo plazo 30 años o 50? Probablemente 30 años, 50 años, o sea, no creo que estemos, no tan largo, o sea,
plazo tecnológico en este siglo. Pero recordemos ahí nuevamente esta situación, lo que se mencionaba aquí, es una transición que se ha venido dando y que se dará cuando las condiciones realmente económicas, no porque se acabe el petróleo, yo estoy totalmente de acuerdo con el jeque Yamani en donde no va a ser que se acabe el petróleo. Y recordemos que precisamente en la última... Pero no es renovable. No es renovable, no es renovable, pero no sabemos cuánto más hay. Pero hay muchísimo más petróleo. Lo que hemos escarbado es prácticamente nada de la tierra todavía. Pero tenemos el gas natural. El gas natural también ya tiene una enorme incidencia en el transporte. Ya tenemos el gas natural licuado, el gas natural comprimido para el transporte. ¿Hay muchísimo en México o hay muchísimo en el mundo? Se dice que en Irak e Irán hay para 50 años más, que en Venezuela hay para 35. Lo que pasa es de que aquí México, y quiero decir esto, yo siempre he dicho que México expropió el petróleo, o sea, que el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, pero no la mentalidad de los petroleros. Nos olvidamos que había gas asociado y se quemó el gas asociado décadas y décadas y décadas. Recordemos precisamente la época de López Portillo. Se quemó tanto gas como el petróleo se exportaba. Entonces, hemos tenido también una política de no aprovechamiento integral de esto. Hoy lo queremos enderezar, se está buscando ya una exploración hacia las búsquedas de gas natural seco, no asociado, y queremos recurrir a las empresas extranjeras, a abrir el mercado de la exploración para el gas. Yo creo que México tiene enormes cantidades de gas, no sé cuántas, pero tiene enormes cantidades de gas, pero hay que explorar.